Muy buenos días a todos los compañeros, trabajadores del Consejo Departamental de Lima. El Colegio de Ingenieros, cumpliendo con la normativa del Ministerio de Trabajo, vamos a dar nuestra charla de capacitación a todo el personal administrativo del CDE Lima. En este caso, la doctora Patricia Minaya, y gustosamente es la segunda vez que la invitamos al Colegio de Ingenieros, vía virtual obviamente. Nos gustaría, digamos, que estuvieses acá en forma presencial, acá en nuestro auditorio, que es muy bonito. En algún momento se dará esa oportunidad. Ella es egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Rápidamente descubrió la falta de eficiencia del sistema de salud peruano. Eso determinó que continuara sus estudios universitarios en Francia, que cuenta con uno de los mejores sistemas de salud. Realizó una maestría de salud pública con especialidad en ingeniería de sistemas de salud y un doctorado de salud pública e investigación clínica de la Universidad de Aix-Marsella. Ha trabajado desde entonces en varias instituciones francesas, como el Laboratorio de Salud Pública de Marsella, el Instituto de Francés por la Salud Pública y actualmente en la alta autoridad de salud francesa como jefe de proyectos científicos. Su trabajo consiste en evaluar nuevas tecnologías de salud para decidir si el sistema de salud debe financiarlas o no. Desde hace un año ha evaluado varios test de diagnósticos y despistaje de COVID-19 y ha participado en la construcción de la estrategia de test en Francia. Patricia, muchas gracias, pero antes de comenzar esta conferencia, nuestro gerente, el ingeniero Mario Bu Vargas, quien está con nosotros en este momento, va a dedicarnos unas palabras breves. Muchas gracias, ingeniero. Adelante. Gracias, Ismael. Muy buenos días a todos, damas y caballeros. Buenos días, doctora. Lo que yo quería básicamente era saludarlos a todos, principalmente a la doctora, y agradecerle a la doctora por su valiosa colaboración en este evento tan importante para todos nosotros. Este es un tema de interés no ni siquiera local ni nacional, es un tema de interés mundial y que tiene, digamos, una característica muy particular, es que todos los días salen cosas nuevas en relación a no sé si decirle bendito o otra cosa, COVID-19. Todos los días aparecen novedades y ustedes no se imaginan digamos, la situación que vivimos en el Colegio de Ingenieros. Yo como cabeza, gerente, el decano, diariamente tenemos que lidiar con casos humanos del COVID-19, colegas que eh, todos los días se mueren ingenieros, con eso les digo a todos, y muchos de ellos amigos cercanos de nosotros. Entonces nos tiene realmente muy, no solamente preocupados, sino afectados también, y realmente uno tiene que ponerse una coraza muy fuerte, sobre todo en el caso mío, yo me apoyo mucho en mi fe cristiana, en Jesús, para poder sobrellevar digamos, etapa tan dolorosa de nuestra vida. De todas maneras, yo soy el eterno optimista que esto tiene que pasar, más pronto, más temprano, esperemos más temprano que tarde, tiene que pasar, y tenemos que cuidarnos nosotros para poder, como dicen, estar listos para el reencuentro. Por eso es tan importante este protocolo de protección contra el COVID-19. A todos mis compañeros, a todos los asistentes, el saludo de nuestro decano, el ingeniero Óscar Rafael Añosa, y nuestro agradecimiento, doctora Patricia, por su muy valiosa colaboración. Merci beaucoup, madame. Nosotros estamos muy contentos de tenerla con usted, de tenerla con nosotros. Muchas gracias. Adelante, doctora Patricia. Patricia, antes quiero presentar el tema del día de hoy, que es Misión Imposible, Protocolo de Protección contra la COVID-19. Muy buenos días acá en Perú y muy buenas tardes o buenas noches allá en Francia. Patricia, tienes la palabra en esta sala virtual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Mario, por la introducción e ingeniero Ismael por la presentación. Para mí también es un gran placer de estar con ustedes virtualmente. Estoy desactivando los micrófonos para que me puedan escuchar mejor. En verdad, el tema es misión posible, porque es un pequeño guiño de ojo para
para la película con Tom Cruise, Misión Imposible, Protocolo Fantasma, pero no, en verdad es cierto todo lo que el ingeniero Mario dijo, vivimos momentos muy difíciles, complicados, pero es posible de protegerse del virus SARS-CoV-2 y es de lo que vamos a hablar hoy día. En primer lugar, me agradó mucho la introducción que hizo el ingeniero Mario porque tenemos que dejar de creer que la COVID-19 es como una gripe o que no tiene realmente la importancia y el impacto que verdaderamente tiene alrededor del mundo. Fue declarada como pandemia por la OMS y al día de ayer, al 6 de abril, ya se contabilizaba más de 131 millones de casos en todo el mundo. Entonces es momento de repente para algunos de reaccionar, como lo decía el ingeniero Mario, al día de hoy todos conocemos en nuestro entorno familiar o laboral o amical alguna persona que necesite una cama en UCI o ser hospitalizada, tener oxígeno y lamentablemente hasta familiares que han fallecido debido a la COVID-19. Incluso conozco algunos casos de personas que creían que el virus SARS-CoV-2 no existía, que la COVID-19 era simplemente una mentira creada por las élites o numerosas fake news que nos han invadido en las redes sociales. Y finalmente no, ya casi contamos con 2.900.000 muertes, ya van 2.850.000 muertes a nivel mundial, y en Perú, según las cifras oficiales, son 52.000 muertes atribuibles a COVID-19, pero cuando vemos curvas sobre la sobremortalidad, nos damos cuenta que esta ha aumentado de hasta a 200% de lo que se ve generalmente cada año en el año 2020. Entonces, para poder tocar el tema de hoy día de cómo protegerme contra el virus SARS-CoV-2, me parece que es muy importante que entendamos la enfermedad y los modos de transmisión de este virus. Para poder entender la enfermedad, seguramente ustedes han escuchado hablar de casos sin síntomas, con síntomas, pero vamos a entrar un poquito más en detalle con a toda esta explicación. Y para esto les he traído un gráfico producido por Jean-Luc Gala, que he adaptado un poco, en el que se muestra que desde el momento de la contaminación, nosotros tenemos básicamente 4 tipos de caminos patológicos, de modos clínicos que se presentan con la COVID-19. El primero son los casos llamados asintomáticos, las personas que no van a presentar síntomas. El segundo es los casos con síntomas leves o moderados, pero que pueden ser manejados fácilmente a domicilio del paciente. Los casos severos, que van a necesitar una hospitalización. Y finalmente los casos con síntomas críticos, que van a necesitar no solamente, una hospitalización, sino también van a necesitar ventilación. Entonces se necesita una cama llamada UCI, una unidad de cuidados intensivos, una cama en una unidad de cuidados intensivos para poder tratar a estos pacientes. El problema con la COVID-19 es que el virus SARS-CoV-2 presente en los pacientes comienza a contaminar 2 a 3 días antes del inicio de los síntomas para aquellos pacientes que tengan síntomas, y va a seguir contaminando, se estima en promedio hasta 7 días después para aquellas personas que no presentaron síntomas. Y esto es muy importante porque es por ello que nos cuesta tanto poder luchar contra esta epidemia, contra esta pandemia. Es el hecho de que hay personas que van por el mundo, van por las calles, con las que compartimos momentos en el día, que están contaminadas, están infectadas, pero no están enfermas, puesto que no tienen ningún síntoma. Y por otro lado, es importante de comprender que la inmunidad natural, es decir, la manera en que mi cuerpo va a producir anticuerpos y otras respuestas celulares para poder defenderse contra este virus,
no es de larga duración, va a durar en promedio 3 meses para aquellos casos que fueron asintomáticos y se calcula que hasta 6 meses para los casos más graves. Y en fin, algo que quiero que prestemos atención en este gráfico es que la tasa de mortalidad de las personas que llegan a hospitalización o que llegan a UCI son muy importantes. Hasta un 50% de pacientes que recibe, y atención, yo digo 50% que recibe la UCI, cuidados intensivos, fallece. Pero son pacientes con síntomas severos que tienen acceso a una cama UCI. Seamos claros, un paciente con síntomas críticos o severos que no tiene acceso a una hospitalización va a morir. Va a morir simplemente porque sin oxígeno este paciente muere. Y esto nos lleva a pensar, y regreso también nuevamente con la subestimación que se puede dar a la COVID-19, porque mucha gente dice, no, pero es que la mortalidad de esta enfermedad es del 2% o máximo del 5%. Y quizás 2-5% en nuestra mente es como que una tasa muy baja, no tiene mucha importancia, pero basta que nos pongamos a hacer cálculos simples y no necesitamos ser matemáticos para ello. Cuando nos damos cuenta que en Perú contamos con una población de aproximadamente 33 millones de personas, hay más de 600.000 personas que tienen más de 70 años y la población económicamente activa cuenta casi 17 millones de personas. Calculamos 5% de esta población y estamos hablando de más de 800.000 personas que necesitarían cuidados intensivos si todos se contaminaran al mismo tiempo. Es por eso que desde el inicio de la pandemia decimos tenemos que aplanar la curva, porque evidentemente, lo vuelvo a repetir, no necesitamos ser matemáticos y ningún sistema de salud del mundo está listo, equipado, ni tiene el personal calificado para hacerse cargo de tantos pacientes enfermos en un corto lapso de tiempo. Y recordemos, porque hay mucha gente que cree que ya, porque hubo una alta tasa de contaminación en la primera ola, pues están protegidos. Ya lo dije, esto es falso, la protección dura entre 3 y 6 meses, y hay mucha gente que cree que hay grandes ciudades donde también la tasa de contaminación es alta, y en verdad no. Por ejemplo, en Francia se calcula que hasta el momento solamente ha habido 20% de personas que han sido realmente contagiadas. Yo sé que sueno alarmista y lo quiero ser, porque me gustaría que se aceptara y que nos concientizáramos sobre el aspecto complicado de la situación. Y es por ello que vemos imágenes realmente muy duras en los hospitales peruanos, pero no solamente en los hospitales peruanos. Aquí en Francia, por ejemplo, la saturación de los hospitales es tanta en algunas regiones que la región Île-de-France, la región de París, de la capital, ha necesitado comenzar a evacuar, a transportar los pacientes hacia otros hospitales de otras regiones que que todavía tienen algunos espacios más. Y nosotros, para poder recibir el flujo de pacientes COVID-19 que necesita cuidados intensivos, cuidados mucho más importantes que otros pacientes, hemos venido desprogramando operaciones que se pueden desprogramar, que no son urgentes ni vitales, hasta del orden de un 80% para algunos hospitales. Es para que nos demos cuenta de la dura realidad. Y en fin, finalmente, lo que se tiene que entender, que viene de este cálculo del 5% de la población, es que los sistemas de salud pueden saturar, y en verdad el sistema de salud peruano ya está saturado. Yo no estoy allá, pero en mis redes sociales veo pasar todos los días pedidos de diferentes personas para encontrar una famosa cama UCI en clínicas o hospitales, y simplemente no se encuentran porque el sistema ya está saturado, ya no hay cómo seguir recibiendo a estos pacientes. Así que la pregunta es cómo afrontar la pandemia y cómo podemos protegernos de este virus. En primer lugar, quiero que quede claro que todas estas estrategias, y lo voy a explicar al final una vez más, tienen que ser dadas de manera simultánea para que funcionen. Significa que
necesitamos poner en práctica las medidas de protección. El Estado tiene que continuar testeando a los pacientes con síntomas y a todas las personas que estuvieron en contacto con él. Necesitamos seguir trabajando en nuevos tratamientos. Hoy en día hay 2 o 3 pistas que pudieran funcionar, pero lamentablemente no hay ningún tratamiento ni preventivo ni curativo para la COVID-19 científicamente comprobado, y necesitamos vacunar lo más rápido posible. El día de hoy vamos a hablar sobre estas medidas de protección, y para ello, lo primero es entender cuáles son los modos de transmisión del virus SARS-CoV-2, porque si quiero protegerme contra algo, tengo que saber cómo uno se contamina con ello. Este virus ya está científicamente demostrado, se encuentra presente en las células del aparato respiratorio, y eso significa que cuando una persona habla, canta, incluso respira, produce, y mucho más cuando tose o estornuda, produce aerosoles por los cuales, que son pequeñas partículas que se quedan flotando en el aire y por los cuales otras personas se pueden contaminar. Y el otro modo de transmisión son las gotículas, que son partículas un poco más grandes, y en cada gotícula por cada gotícula podemos liberar aproximadamente 1200 aerosoles. Entonces yo en este momento, cuando estoy hablando, hay partículas y hay gotículas, hay aerosoles que van hacia mi pantalla, por ejemplo, hacia la pantalla de la computadora desde la que les hablo. Es imposible no producirlas, se producen naturalmente todo el tiempo. Y como les decía, estas gotículas y esos aerosoles se producen cuando respiro, cuando hablo, cuando grito. Entonces, respirar, hablar y gritar sin ninguna protección contagia. Y esos son los 2 principales formas de contaminación. Pero también existe una tercera forma, que es las superficies, puesto que si yo estuviera contaminada con el virus, estoy hablando y las gotículas caen hacia una superficie que puede ser la computadora a la que me encuentro enfrente en este momento, la mesa u otras superficies, o si la persona enferma se toca el rostro, luego va a poder depositar estas partículas en diferentes superficies. Entonces esa es la tercera manera, la tercera vía de transmisión, que es por contacto, pero luego llevando a la boca, a la nariz o a los ojos las manos o superficies contaminadas. Y en este gráfico vemos que cuanto más aumenta el tiempo, más aerosoles se quedan en suspensión en la pieza, en la habitación, en la sala donde se encuentra la persona contaminada, la persona que infecta. Y gritar o cantar hace que se emitan muchísimas más partículas que una persona que respira en silencio. Entonces el peor escenario es el que vemos en el gráfico aquí, donde se calcularía hasta 1500 partículas, aerosoles, sí, partículas que se quedarían en el aire, pudiendo contaminar a otra persona. Y mucho más si esta pieza no se aerea. Y bajo ese concepto y otros diferentes parámetros, el profesor José Luis Jiménez de la Universidad de Colorado ha creado un simulador en el cual se puede calcular cuántas personas se contaminarían con diferentes parámetros. He tomado un artículo del diario El País de España, en el que presenta 3 escenarios. El día de hoy vamos a hablar sobre 2 escenarios que están muy en relación con los espacios de los adultos, puesto que el tercer escenario es una clase, un salón de una escuela. Y vamos a ver cómo a partir de un caso, cuántas personas se contaminarían según la metodología propuesta por el doctor José Luis Jiménez, que es continuamente actualizada con la ayuda de diferentes científicos del mundo. Entonces, comencemos por este primer escenario para que podamos entender cómo se produce la contaminación. En este ejemplo hablamos de una reunión social en una sala o en una oficina, puede ser una sala de reuniones, por ejemplo, en la que tenemos un caso cero.
Y atención, en caso cero, esta persona que está infectada no necesariamente presenta síntomas. Puede tener síntomas como no puede presentarlos, como explicamos en la diapositiva anterior. Puede que se encuentre en la fase presintomática, es decir, que a 2 días después comience a sentirse mal, a sentir los síntomas típicos de la COVID-19, o puede ser que sea una persona que nunca desarrollará síntomas, entonces que nunca sabrá, si no hace un test, nunca sabrá que estuvo infectando a su alrededor, a lo que llamamos un asintomático. Y por lo tanto puede ser una persona que tenga un test o que no tenga un test. Lo que significa que cualquiera de nosotros, si está contaminado, no lo sabe y puede ser ese caso cero que en esta figura se encuentra en rojo. Imaginemos que esta reunión comienza a mediodía y que acabe a las 4 de la tarde. Si ninguna de estas personas usa mascarilla, si no hay ningún tipo de protección más que la distancia de 2 metros, porque para este modelo todas las personas siempre han estado distanciadas de 2 metros, de todas maneras, 4 horas después, esta persona va a contagiar a las 5 otras personas que se encuentran en esa sala. Entonces, el primer pensamiento que me imagino se les viene a la cabeza a todos es, ¿pero qué pasa si se utilizan mascarillas? Bueno, solamente se contagian 4. Y quiero que eso se entienda, porque muchas personas dicen, bueno, yo utilizo mascarilla y estoy protegido, y es totalmente falso. El uso de mascarillas por sí solas, solamente la utilización de una mascarilla no evita los contagios si la exposición es muy prolongada. Por más doble mascarilla que usen, la mascarilla por sí sola no les va a proteger de la COVID-19. ¿Cuáles son las medidas que podemos adicionar al uso de mascarillas? Primero, reducir el tiempo, porque estábamos hablando de una reunión que duró 4 horas. Reduciendo el tiempo a solamente 2 horas y aireando, ventilando, se puede reducir la contaminación, según este modelo, a menos de un caso de las 5 personas que se encontraban con el caso cero. El segundo escenario que tenemos aquí es en un bar, en donde se encuentran 15 clientes y 3 personas del personal de este establecimiento. Y yo sé que en Perú hay algunos establecimientos que siguen abiertos, este ya es un establecimiento de 55 metros cuadrados en el que se redujo el aforo. Tenemos aquí al paciente cero, una vez más. Puede que tenga síntomas o no, puede que sea presintomático, puede que sea asintomático, puede que no tenga un test. ¿Qué pasa después de 4 horas? Como se imaginan, tenemos al caso cero y a 14 casos más. ¿Qué ocurre si todos usan mascarillas? Nuevamente, eso no impide que haya 8 casos de personas que de todas maneras se contaminen. ¿Y qué ocurre si se puede ventilar, pero no solamente abriendo las puertas, como ven aquí, sino también con sistemas de aire acondicionado con filtros performantes y con uso de mascarillas? La contaminación se reduce a menos de un caso. Lo que yo critico a este modelo es que, bueno, y además se tiene que reducir a 2 horas la presencia en este local. Lo primero es que yo no conozco, y imagino que ustedes tampoco, ningún bar y ningún restaurante en el que podamos quedarnos con las mascarillas puestas, puesto que por principio estamos yendo ahí para tomar una copa o para comer. Entonces las mascarillas en algún momento van a caer. Y ojo nuevamente que en estos modelos todas las personas están separadas de facto de al menos 2 metros. Entonces, si pudiéramos poner en práctica todo esto, los casos disminuirían a menos de 1, pero me parece de que las condiciones en Perú no se prestan. 1, porque el clima está cambiando y probablemente comience a hacer más frío. Así que fue lo mismo que ocurrió en Europa. Las olas comienzan cuando hace mucho frío porque tendemos a cerrar las ventanas, a buscar el calor, abrimos menos las ventanas, menos las puertas, el aire circula menos, y los aires acondicionados o los filtros no son muy expandidos en Perú. Así que personalmente, la recomendación que yo puedo hacerles es de evitar este tipo de lugares.
Y es así como llegamos al famoso consejo que se creó, que ahora es un hashtag muy conocido, que es el de yo me quedo en casa. Y finalmente es No porque sé, ya lo aprendí, pero me para botando la conexión. yo me quedo en casa, quedarse en casa, evitar absolutamente toda salida, es finalmente la mejor manera de no exponerse al virus. Y esto implica que no es tiempo de celebrar bautizos, matrimonios, despedida de solteros, celebrar cumpleaños, reunirse con amigos. No era tiempo para reunirse para celebrar Navidad ni Año Nuevo, y hoy en día tampoco será tiempo ni para celebrar Día de la Madre o Día del Padre en compañía. La idea es disminuir al máximo todos los contactos físicos con las personas que nos rodean. Y entonces, es momento de cancelar los planes de salidas, es momento de trabajar desde casa, y si en algún momento queremos darnos un gusto y comer en un restaurante, lo mejor es pedir delivery. Y como ustedes ya me entendieron, que los aerosoles se quedan flotando en el aire, en una pieza mal ventilada, se necesita aerear lo más seguido posible, absolutamente todas las piezas. Yo creo que no es la primera vez que ustedes lo escuchan, pero hay que lavarse las manos debido al tercer tipo de contaminación que les dije. Si no se tiene al alcance ni agua ni jabón, hay que desinfectarlas, y también hay que desinfectar diferentes superficies que son constantemente tocadas. No tenemos opción y tenemos que salir de casa, entonces se tiene que respetar los 2 metros de distancia entre una y otra persona. Y finalmente, pues hay que usar mascarilla, y debido al tercer tipo de contaminación, evitar lo más seguido posible, o evitar por completo tocarse el rostro, ni los ojos, ni la nariz, ni la boca. Y las mascarillas, definitivamente se los mostré en el modelo, no protegen completamente, pero me protegen mejor cuando son quirúrgicas, o FFP2 o NK95, cuando las cambio cada 4 horas para las mascarillas quirúrgicas, cada 8 horas para las mascarillas NK95, cuando cubre la boca y la nariz, y hago énfasis en eso porque definitivamente ustedes también ya han visto imágenes de personas que se pasean por las calles con la mascarilla bajo la nariz. Sepan que 70% de contaminación se realiza por la nariz. Entonces, una persona que está usando una mascarilla solamente en la boca prácticamente no la protege absolutamente de nada. Y en último lugar, yo no me saco bajo ninguna circunstancia la mascarilla, porque tenemos tendencia a usarla cuando hay personas alrededor nuestro y quitárnosla cuando la pieza se quedó vacía, pero una vez más, los aerosoles se quedan en suspensión en la pieza. Entonces, si yo me protejo solamente durante el momento en el que cruzo a alguien y luego la saco, también me puedo contaminar, no debido a las gotículas que la persona me envía cuando me está hablando, sino debido a las partículas que se quedan flotando en el aire. ¿Y cómo llevar todos estos consejos hacia el trabajo? Porque esos consejos en verdad son generales, pero en el trabajo también tenemos que seguir prestando atención, y hay, digamos, consejos algunos específicos para nuestro entorno laboral. Primero, es que estas imágenes no las debemos de ver, no solamente porque las personas no usan mascarilla, sino por la proximidad. Entonces, el primer consejo es hacer teletrabajo la mayor cantidad de tiempo posible. Si hay cosas que yo puedo hacer desde casa, entonces me quedo en casa trabajando, y sobre todo hoy en día que hay que las conexiones funcionan muy bien. Entonces, en el trabajo mantengo la distancia de 2 metros con todas las personas, y las salas de reuniones deben ser restringidas. Las reuniones deben ser restringidas a lo mínimo, y en las salas de reuniones pues tengo también que reducir el aforo. Si tenía una sala de reunión para 8 personas, probablemente se convierte en una sala de reunión para 2 o 3 personas cuando se respeta
la distancia de seguridad de 2 metros. Enseguida, los jefes pueden ser mucho más tolerantes con las horas de trabajo y tienen que conversar con sus empleados para poder organizar entradas y salidas a lo largo del día. Es decir, si todos llegamos a la oficina a las 8 de la mañana y salimos a las 6 de la tarde, eso significa que es la hora de punta y que todos nos vamos a encontrar conglomerados en los transportes. En cambio, si hay personas que pueden trabajar, comenzar su día mucho más temprano, a las 5 o a las 6 de la mañana, o terminar, o comenzar después, estilo 9, 10 de la mañana y terminar después, vamos a poder distribuir toda la cantidad de trabajadores que llegan entre 4 hasta 5 horas en la mañana y en la noche. Y esto va a favorecer menos contacto en los lugares de transporte. Y obviamente, lo vuelvo a repetir, siempre usar la mascarilla y el visor en el caso de Perú. Enseguida, el contacto físico debe ser completamente proscrito. No, a mí me desespera un poco, llega mi Patricia emocional, el hecho de que hay muchas personas que respetan dentro del edificio absolutamente todos los consejos, porque finalmente todos estamos obligados, pero una vez que estamos fuera, nos sacamos las mascarillas, abrazamos a la persona y en verdad no. Nuestro comportamiento debe ser el mismo durante absolutamente con todos nuestros contactos y con todas las personas que podemos frecuentar. Y también en el ambiente laboral. Entonces evitamos abrazos, besos y darnos la mano. En el trabajo es necesario limpiar, desinfectar regularmente con un producto virucida todos los objetos y superficies que son continuamente manipulados, y con eso estamos hablando de teclados, de pantallas, de manijas, de botones en el ascensor. Absolutamente todos los lugares que puedan ser tocados por diferentes personas tienen que ser desinfectados. Y tenemos que asegurarnos de la limpieza de espacios, que en verdad ya se daba antes, pero que se puede dar de manera más frecuente debido a la COVID-19. Y entonces estas superficies deben ser desinfectadas como mínimo una vez al día y a cada rotación si existiera en un puesto de trabajo. Y no solamente las superficies, sino también desinfectar absolutamente todas las herramientas que pasan de mano en mano, sabiendo que lo ideal es que cada empleado tenga las herramientas que necesita y que no se compartan. Si esto no es posible porque es un material que cuesta muy caro y que no se puede dar a todos los trabajadores, entonces yo como trabajador me lavo las manos antes y después de haber usado estas herramientas, y además se deben desinfectar cada vez que pasan de un trabajador a otro. Y eso es válido no solamente para las herramientas, sino también para los útiles de oficina. Tenemos que entender que podemos contaminar a alguien simplemente, o nos podemos contaminar simplemente presando un lápiz, una tijera, una calculadora o la cinta scotch. Como ustedes me entendieron que los aerosoles quedan flotando, la mejor manera de impedir esto es aereando lo más posible. Yo sé que llega el otoño, el invierno allá, pero se necesita airear todas las horas, mínimo 5 a 10 minutos cada hora, para que el aire circule. Otra opción para aquellas empresas o edificios que lo tienen es de hacer circular el aire acondicionado, renovar el aire, 100% del aire todo el tiempo. Lamentablemente es un gasto energético muy grande, de un lado por el medio ambiente y del otro lado económicamente para una empresa de poner el aire acondicionado a 100% de renovación todo el tiempo. Pero es otra de las opciones para oficinas que donde las ventanas, por ejemplo, no se pueden abrir. Si no, la solución más simple es simplemente de abrir, siempre tener todas las puertas y ventanas abiertas el mayor tiempo posible. Como de todas maneras van a haber desechos que pueden estar contaminados, como por ejemplo pañuelos de papel u otros,
se necesitan tener tachos en los que no se abran manualmente, que no se utilicen las manos para abrirlos, sino que puedan recibir los desechos sin que toquemos este tacho. Y si por A o B lo tocamos, tenemos que lavarnos las manos, evidentemente. Y finalmente, ¿qué hacer si soy positivo al SARS-CoV-2? Pues yo como trabajador tengo que alertar a mi empleador y tengo que alertar no solamente a los miembros de mi familia o a los amigos con los que estuve en contacto los últimos 7 días, sino también a aquellas personas que me crucé en mi entorno laboral. Además, debo aislarme durante 7 días o 48 horas después de la desaparición de los síntomas, porque de repente no lo mencioné en uno de los primeros gráficos, pero una persona asintomática puede contaminar hasta 10 días desde el momento, 13 días desde el momento en que se contagió, pero son más o menos 10 días desde el momento en que comienza a contaminar. Sin embargo, las personas que presentan síntomas de mayor importancia van a seguir contaminando más tiempo. Entonces, para ello se calcula que no solamente me debo aislar 7 días, sino también 48 horas después del último síntoma que presento, que es generalmente tos y fiebre. Si la fiebre continúa al 10º día, pues tengo que seguir aislándome porque probablemente siga contaminando. Y me voy a detener varios minutos a explicar este gráfico, porque ya hemos hablado de usar mascarillas, de aerear, de desinfectar las superficies, de mantener una distancia de 2 metros, pero tiene que entenderse que ninguna estrategia, ninguna intervención por sí sola, y lo hemos visto con las mascarillas, va a impedir que yo me contamine. Y se habla del modelo del queso suizo que desarrolló Ian McKay. Ustedes, no sé si visualizan el queso suizo, en el que siempre vemos un ratoncito que se va metiendo por los agujeros. Pues hay que imaginar que este ratoncito es el virus. Entonces, el queso suizo es un queso que tiene muchos huecos. Y en verdad, si lo corto, absolutamente todos los pedazos que voy a cortar, todos van a tener un hueco. Y es así también con todas las intervenciones que se ponen en práctica para prevenir la COVID-19. Absolutamente todas las intervenciones tienen un hueco, porque no son perfectas. Ninguna nos va a proteger al 100% de contaminarnos. Es el hecho de que pongamos todos estos pedazos de quesos uno tras otro que va a impedir que el virus me contamine. Entonces aquí tenemos la persona que está protegida y es por todas las intervenciones que podemos poner en práctica. Desde las intervenciones que son de responsabilidad personal, es decir, quedarse en casa, usar mascarillas, lavarse las manos, evitar de tocarme la cara, desinfectar las superficies, mantener las distancias de mínimo 2 metros. Si llego a un lugar lleno de gente, pues si puedo me voy, y si necesito estar ahí, limito el tiempo al máximo. Todas esas son responsabilidades personales, puesto que cada uno de nosotros puede tomar la decisión de hacerlo o no. Y hay responsabilidades colectivas que van a depender no solamente de mí, sino también de las otras personas. Y es lo que les decía al inicio de la exposición. Está el hecho de que se tiene que realizar muchos tests, ventilar y preferir los eventos, si existiesen, al aire libre y no los eventos en espacios cerrados, filtrar el aire, y todas las medidas que pueden ser dadas por el gobierno, como la información que se puede dar sobre la enfermedad o el apoyo financiero que se puede dar a las poblaciones que no pueden trabajar desde casa, desde casa, y medidas como la cuarentena o el aislamiento que son tomadas a nivel de gobierno regional
o nacional. Y finalmente, pues la vacunación. Si bien la decisión de vacunarse es individual, la campaña de vacunación es gestionada desde un punto de una gestión a nivel nacional. Entonces, una vez más, cada capa, cada intervención va a tener un agujero. Es el hecho de ponerlas todas juntas y de hacer el esfuerzo en todas que nos va a permitir de tener más probabilidades de éxito y menos probabilidades de contaminarnos con el SARS-CoV-2. Espero haber sido clara. Quedo a vuestra entera disposición para responder a todas las preguntas sobre el tema y espero que, si no era el caso, se haya tomado conciencia de que esta enfermedad es realmente muy peligrosa y de que nosotros somos capaces, es una misión posible. Si ponemos en práctica todos los consejos que los científicos nos vienen dando, podemos evitar contagiarnos de la COVID-19. Muchas gracias, Patricia, por esta exposición, siempre muy, muy interesante, y nos abre un poco siempre el panorama, digamos, de los cuidados que debemos tener todos, absolutamente todos, ante esta pandemia que ha sido muy difícil para todos. Bueno, hasta el momento no podemos superarlo porque estamos ya próximamente, ustedes mientras están en la tercera ola, nosotros estamos recién terminando la segunda ola. Hay un tema, digamos, que, bueno, antes de seguir con el tema de las consultas, las preguntas, ahí en el chat pueden hacer las preguntas respectivas a todos los trabajadores o a todos los participantes. Ya yo mismo voy a hacer las preguntas de acuerdo a lo que vaya viendo en el chat. Tocaste el tema del aire ventilado, de la ventilación, digamos, que tiene que haber, digamos, cuando tenemos en un grupo de trabajo, en áreas de trabajo, la ventilación. Se toca mucho el tema de la ventilación UV. ¿Qué tan eficiente es este tipo de ventilación, no? Porque si tenemos el aire acondicionado convencional que manejamos todos, esto, digamos, puede, digamos, esta corriente de aire del sistema de aire acondicionado puede infectar a más gente, ¿no? Ahora sale este nuevo sistema debido a la pandemia, que es la ventilación UV. ¿Qué tan eficiente puede ser este nuevo sistema para protegernos del COVID? Bueno, yo no he escuchado de la ventilación UV. Lo que yo puedo explicarles es que en las salas de operaciones siempre contamos con una desinfección con UV. Con respecto al aire acondicionado, todo depende del filtro y del mantenimiento que se dé a los aparatos en general. Se han realizado estudios sobre la cantidad de virus que se puede encontrar después de un caso positivo en una empresa, por ejemplo, en los túneles del aire infectado, y en verdad la persona tendría que estar muy cerca a la salida para poder contaminar, y sobre todo que estos aires acondicionados, si son de buena calidad, tienen filtros que impiden que todo el circuito se contamine. Entonces al contrario, no es un impedimento. El aire acondicionado no tenemos que verlo como algo negativo, si a condición, como lo decía en la presentación, de que la circulación del aire sea 100% renovado del aire del exterior. Es esta condición que prevalece. Ok, acá tenemos una pregunta de nuestra colega, nuestra compañera Esther, del capítulo de Ingeniería Pesquera. Comenta: mi jefe estuvo hospitalizado y me comentó en cuanto a los protocolos de atención. Me mencionó que muchos de los casos no mejoran porque ahí mismo se produce una contaminación cruzada. ¿Qué estrategias se han implementado en otros países para recuperar a los pacientes en hospitalización? Muchísimas gracias, ingeniera Esther. Es una pregunta muy interesante, es una pregunta muy compleja. Es verdad que hay pacientes que se contaminan mucho, que se contaminan en los hospitales. De hecho, existen las enfermedades nosocomiales, que son enfermedades de las cuales un paciente que llega a una hospitalización por una causa X termina infectándose por
otra infección, la llamada infección nosocomial, que en algunos casos llega a ser tan grave que el paciente se muere de la nueva infección y no de la razón por la que llegó. En los hospitales franceses ha habido una gran campaña de lucha contra las enfermedades nosocomiales que empezó hace 12 años aproximadamente, en la que los hospitales recibían indicadores, recibían una nota prácticamente, A, B, C, D o E, en cuanto a su capacidad, en cuanto al porcentaje de personas que se infectaban en el hospital de estas infecciones nosocomiales. El sistema de salud ha logrado que hoy en día estos hospitales ya no hay ninguno en categoría E, ni D, ni C, todos están en categoría AB, o sea, se ha mejorado mucho en cuanto a las infecciones nosocomiales, y las maneras de luchar contra ellas es que el personal médico básicamente tome en cuenta todas estas medidas de protección que se toman para la COVID-19, porque en verdad la manera de transmisión de la COVID-19 es compartida por muchos otros agentes infecciosos. Entonces, se le pedía al personal médico y se le explicaba, y al personal en general, cómo realizar un correcto lavado de manos, el hecho de que todo los guantes, la charlotte, todo el material que uno utiliza cuando está frente a un paciente altamente contaminante tiene que ser botado a la basura y cambiarse y lavarse las manos antes de pasar a otro paciente, pues estas son exactamente las mismas medidas que se toman hoy en día para luchar contra la contaminación cruzada en los hospitales por COVID-19. Y sin embargo, a pesar de que Francia es un muy buen estudiante, es muy bueno en la prevención de enfermedades nosocomiales, el día de hoy la COVID-19 es la principal enfermedad nosocomial en todos los hospitales de Francia. Entonces, ¿qué estrategias adicionales se han implementado? Lamentablemente, la mayoría de los hospitales están trabajando a un punto de saturación, con personal médico que hace horas extras hasta sin contarlas, con espacios que realmente en general son ocupados por un solo paciente, pero en el que hoy en día, para poder recibir a todos, se tiene que recibir en un espacio de un paciente hasta 3 o 4 pacientes, y basta con ver fotos de todos los hospitales del mundo, o al menos de los países de Occidente, es algo que se da también. Entonces, es muy difícil encontrar el equilibrio entre continúa a poner todas las medidas que se necesitan para que los pacientes no se infecten entre ellos, porque eso significaría reducir el espacio, reducir el número de camas, y del otro lado recibir absolutamente a toda persona que lo necesite. Es por eso que es un muy buen punto. El personal médico hace de todo para que no ocurra, pero el riesgo cero no existe. Es muy, muy complicado esta situación, Patricia, de verdad que ahora con estas variantes nuevas que han salido, ¿no? Antes, si bien es cierto, digamos, el virus podía estar en el ambiente 4 horas, ahora con estas variantes brasileñas, la británica, la africana, el virus, digamos, ¿cuánto tiempo está en el ambiente si es que estamos en un sitio que está contaminado? ¿Qué tiempo dura ahora este virus? A ver, lo importante es entender que el virus va mutando, y variantes tenemos más de 2.000 en el mundo. Se han ido descubriendo más de 2.000, de repente hay muchas más. Hay variantes que merecen atención, y la OMS las cataloga como variantes a las que se les tiene que hacer seguimiento, dentro de las cuales contamos, como tú bien has mencionado, la variante brasilera, la variante británica, la variante sudafricana. Hace muy poco también hemos descubierto una variante en Francia que acaba de recibir este título de que hay que hacerle seguimiento. Y en verdad, no ha habido muchos estudios precisos como se hicieron en el inicio de la pandemia, en el que se evaluaba por ejemplo, cuánto tiempo el virus se podía seguir aislando en diferentes superficies, papel, metal,
madera o ropa, por ejemplo. La mayor parte de las investigaciones que se hacen hoy en día y lo que nos causa más problemas a los científicos es de saber si los test que existen pueden detectar a estos virus y de saber si la vacunación va a ser efectiva para ese tipo de virus. Entonces, lo que sí sabemos es que la mayoría de estas nuevas variantes son más contaminantes. Y lo que se intuye científicamente es que cada aerosol que la persona va a producir va a tener una potencia de infección muchísimo más elevada y que la persona con que se infecta pues se va a enfermar, los virus, va a haber una mayor cantidad de virus, lo que llamamos la carga viral, y van a hacer mucho más daño a las células de nuestro cuerpo donde encuentran receptores a los que se pueden unir. Entonces, es cierto que las variantes, en todo caso brasilera y británica, es de por hecho, es hasta 50-70% más contaminante y también es de mayor gravedad. Se observan casos de mayor gravedad y no solamente en las personas mayores con estas variantes. Muchas gracias, Patricia. Acá Marianela del Comité Huaura. Gracias, Marianela, que estás por acá. Justo sobre el tema que tocaste de la variante brasileña, me dice, ¿es verdad que ahora tenemos que usar doble mascarillas por las nuevas variantes? Siempre se pudo usar doble mascarilla. Lo más importante es que no usemos las mascarillas hechas en casa. Yo cuando veo a personas que usan las mascarillas de tela, que me quedo sorprendida. Me digo, algo no entendieron. Las mascarillas de tela hechas en casa no funcionan. Siempre se puede usar, por ejemplo, una mascarilla de tipo FFP2 y poner encima una mascarilla quirúrgica. Es lo ideal. Definitivamente a lo que hay que prestar atención es que respiro bien, que realmente es confortable y puedo soportar teniéndolas, porque de nada sirve ponerme 2 mascarillas y a la media hora voy a estar tan sofocado, porque esas mascarillas tienen que filtrar para que la persona lógicamente pueda respirar y que finalmente termine sacándomelas y es un doble, la doble cara, la otra cara de la moneda, ¿no? Definitivamente lo mejor es usar las mascarillas que nos protegen más. Son más costosas, sí, pero lo mejor sería reservarlas para los lugares a los que de todas maneras tengo que ir. Por ejemplo, los pacientes. Hay pacientes que necesitan seguir yendo a los hospitales para recibir diferentes tratamientos. Entonces, esos pacientes tienen que protegerse de la mejor manera. Una mascarilla NK95 FFP2 y con una mascarilla quirúrgica encima los van a proteger, pero repito una vez más, lo dije 3 o 4 veces durante la presentación, la mascarilla o la doble mascarilla por sí sola no van a impedir que me contamine si me quedo en un lugar que no está aireado y durante mucho tiempo, durante más de 2 horas. Wow, es una situación muy complicada. Ya tenemos siempre una discrepancia con el tema del uso de las mascarillas. Y bien es cierto, desde que se inició la pandemia, salieron estas mascarillas KN95 y nadie sabía pues la frecuencia de cambio, ¿no? Se especulaba pues que semanalmente, cada 3, 4 días hacer el cambio, ¿no? Tocaste es un tema muy importante que debemos quizás discutirlo, digamos, ya dentro de la institución, la frecuencia de cambio de estas mascarillas, ¿no? Que son hasta cada 8 horas, o estas mascarillas las podemos reusar, digamos, 48 horas después, Patricia. Efectivamente, ha habido estudios que científicos han realizado, por ejemplo, para saber qué pasa si lavo la mascarilla. O qué pasa, como tú dices, si la mascarilla la reutilizo algún tiempo después. Los resultados que se han obtenido con estos estudios es que las mascarillas continúan a proteger, pero y yo creo que no hay que ser científicos para darse cuenta, no protegen al mismo nivel que protegían desde un inicio, ¿no?
¿Por qué? Porque la mascarilla se va cargando de alguna, si buscamos una manera más fácil de comprender. El sistema por el que las mascarillas funcionan es que van filtrando, absorbiendo diferentes elementos, y por ejemplo, cuando una mascarilla se moja, ya está completamente saturada y ya no protege más. Si la lavo, hay un científico que probó esto con la cepa original, vamos a decirlo así, y nos explicó que hasta una mascarilla quirúrgica podía ser lavada hasta 5 veces y seguía protegiendo a un nivel óptimo. No tengo conocimiento de que esta experimentación haya sido realizada nuevamente con las nuevas variantes, pero como les dije hace un momento, entre 50 y 70% de las variantes han sido, entre las variantes tienen hasta un 50-70% de mayor contaminación que la cepa original, que la cepa original. Bueno, acá el amigo Edinson de Informática nos hace una consulta. Hubo un trabajador que dio positivo al COVID-19 y tuvo fuertes síntomas del virus. ¿Después de cuántos días es recomendable que vuelva a trabajar de manera presencial? Como les decía durante la presentación, bueno, primero cuando se restablezca. La persona tiene que sentirse apta para retomar el trabajo en buenas condiciones. Eso es lo primordial. Lamentablemente hemos visto que hay muchos pacientes que presentan en Francia le hemos llamado un COVID largo, es decir, que meses después de haber tenido la etapa de infección aguda, sigue presentando síntomas que son muy inconfortables, no pueden respirar bien, se agitan incluso caminando. Entonces estas personas necesitan ser acompañadas y necesitan un descanso médico porque no están aptas para trabajar, simplemente. Pero en todos los casos, con respecto a la fiebre y la tos, una persona puede regresar a trabajar 48 horas después del término de estos dos síntomas principales que son más característicos de la fase aguda de la infección. Eso es bien difícil, ¿no? Ahora, acá hay una pregunta de la señorita María Quirós. Hoy día han calificado a Perú como el peor país del orbe. Bueno, eso es cierto, en cuanto al manejo de la pandemia. ¿Qué deben hacer las autoridades para salir de esta condición? Y los que nos infectamos, ¿qué procedimientos debemos seguir? Bueno, yo no estoy de acuerdo de que Perú haya sido el peor. Lo pensé en algún momento. Pero hay peor que Perú, Tanzania. El gobierno de Tanzania hasta hace unos días decía que el SARS-CoV-2 no existía, que la COVID-19 no existía, así que no había ninguna estadística. Oficialmente decían que había 0 casos de COVID-19 y la gente se moría por alguna razón desconocida que ellos no querían asumir. Entonces estamos hablando de un país que no tuvo absolutamente ninguna medida, ninguna información, que no dio ningún mensaje de salud a su población. Entonces, podría haber sido peor. Definitivamente, las razones por las cuales la mortalidad es muy alta en Perú no solamente son debidas a la gestión inmediata que el gobierno ha podido dar, sino al hecho de que el sistema de salud peruano ya tenía muchas deficiencias antes de la COVID-19. Las unidades de cuidados intensivos, y mis colegas intensivistas no me van a dejar mentir, ya se encontraban saturadas antes de esta pandemia. Entonces agreguemos una enfermedad más y era algo que ya se veía venir. El número de camas de UCI iniciales antes del comienzo de la pandemia era bajísimo con respecto a toda la población nacional. Entonces, es difícil cuando uno parte desde abajo de tener la solución inmediata para este tipo de problemas, porque
yo entiendo los mensajes de personas que dicen, pero es que hay que aumentar el número de camas. Pero algo que se tiene que entender es que yo, como gobierno, no solamente tengo que comprar una cama o comprar comprar el equipo médico para que esta cama funcione. Necesito el personal que esté capacitado para poder tratar a ese paciente en cuidados intensivos, que es un tipo de cuidados que es muy sofisticado y para los cuales se necesitan médicos, enfermeros y ayudantes que reciben una formación muy larga, que es una especialidad de la medicina. Entonces, en unos cuantos meses o en un año, no hay manera de formar personas calificadas para poder hacer frente a la pandemia. Entonces, la solución no va por allí, porque por mucho presupuesto que un gobierno podría tener o pudiera destinar a la salud en este momento, la solución no es inmediata, no va a llegar de la noche a la mañana. Entonces, personalmente, opino que la solución para esta pandemia es de orden no solamente colectivo, sino también individual. Es el hecho de que cada uno de nosotros tiene que ser consciente que puede ser vector del virus y que tiene que protegerse a sí mismo y a los demás. Y evitar, como lo decía hace unas slides, evitar absolutamente todo contacto inútil con las personas que no necesito ver hasta que pase esta crisis. Emocionalmente, psicológicamente es difícil y todos lo vivimos y a veces necesitamos una orden del gobierno para que seamos completamente estrictos, pero es mejor dejar de ver a nuestros amigos e incluso a nuestros familiares durante 2 años que enfermarse y no verlos nunca más. Para mí la solución de la salida de esta crisis no puede ser dada con, obviamente, si encontramos un tratamiento que funciona, todos los países del mundo van a querer utilizarlo, por el momento no existe, pero por el instante la salida de esta crisis es preveniendo y vacunándose. Al momento en que tengamos a toda la población vacunada, esto va a impedir que los casos graves y los decesos sigan dándose para esta enfermedad. Bueno, Patricia, acá en el Perú es un poco, hay mucha irresponsabilidad, digamos, ¿no? Acá los estratos sociales, digamos, tú vas, por ejemplo, al centro de Lima, no sé si te acordarás cuando estabas acá en Lima, el centro de Lima, los conos, la gente, acá es una constante, digamos, las noticias, fiestas COVID, aglomeración de gente en los mercados, hace poco hemos estado con el tema de las campañas escolares, a pesar que no hay colegios, el Mesa Redonda ha estado pues, infectado de gente, ¿no? Y eso pues son focos infecciosos, incluyendo el transporte público que nos exigen que tomemos cuando hay gente que puede hacer uso de sus autos particulares, ¿no? Es más, los protocolos sanitarios, digamos, en un transporte público se han caído, nadie los controla. Al comienzo te exigían hasta la careta facial y los carros iban vacíos, ¿no? Incluso. Ahora van llenos. O sea, yo he ido con mi carro en la carretera a las 8 de la noche, he visto los carros, los chinos en la Panamericana Sur, llenos, repleto de gente como en la década de los 80. Entonces, no hay un control sanitario y por eso, digamos, que los hospitales colapsan, que la gente se sigue enfermando, y esto no va a bajar, como dices tú, ¿no? La vacuna es un tema preventivo, ¿no? Que te libere, digamos, de contagiarte esta enfermedad. Pero, digamos, depende de nosotros mismos realmente, porque los hospitales están colapsados realmente, en casi todo el mundo están colapsados los hospitales, ¿no? Yo pensaba, digamos, que los hospitales, digamos, en Europa, pues, era lo mejor, ¿no? Pero también se han caído, ¿no? Porque nosotros no tenemos ese hábito, nos ha agarrado de un momento a otro esta pandemia, que no tenemos este hábito de responsabilidad realmente, ¿no? Esto es lo que está pasando en estos momentos acá en el Perú. Bueno, acá hay una pregunta de Verónica, me dice acá, ingeniero, esta pregunta es muy importante, vamos a plantearla, de contabilidad. A la hora del almuerzo, estamos 4 personas, conozco bien el área, si bien es cierto, es ventilada, la oficina es recomendable que lo hagamos por turnos, y nos sacamos todas las mascarillas al mismo tiempo, o podemos hacerlo todos a la vez. ¿Cuál sería su recomendación, doctora Patricia?
Mi recomendación es contundente. Hay que evitar por completo que dos personas se junten a comer. Lo ideal es hacerlo en turnos. Una persona come, se ventila, y otra persona come, se vuelve a ventilar, y otra persona come, se vuelve a ventilar, la cuarta persona puede comer. De hecho, espero que esa oficina sea grande, porque 4 personas a 2 metros de distancia cada una. Y otra solución es los plexiglas, protecciones de plástico para... Como micas. Exacto, para separar cada escritorio, pero sí, definitivamente no, las 4 personas no pueden sacarse la mascarilla al mismo tiempo y comer al mismo tiempo, no es lo recomendable. Es algo que vamos a considerar y tomar las previsiones del caso. Voy a ver esa área más tardecito y tomar medidas también ahí. Gracias, Verónica, por la pregunta, muy válida. Bueno, la señora Nelly Espinosa, quien es directora del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos acompaña también el día de hoy, hace la siguiente consulta. Si la persona tiene COVID, ¿cómo puedo saber qué variante es la que tiene? Ok, para un test simple, solamente me va a decir si la persona tiene SARS-CoV-2 o no. Para determinar la variante hay 2 métodos. El primero es un método de secuencia. Se tiene que secuenciar el virus que se encontró en la muestra. Y el segundo método es de realizar una batería de kits, un kit de RT-PCR, entonces la prueba molecular con partículas específicas a cada variante. Tengo conocimiento que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, no son más de 1.200 muestras que han sido secuenciadas. Y esto es debido a que el equipo técnico que se necesita, en Perú, el equipo técnico que se necesita para secuenciar una variante es equipo costoso, es equipo sofisticado. Por ejemplo, en Francia no todos los laboratorios de biología medical pueden secuenciar, hay centros especializados en cada región, y me parece que en Perú no son muy numerosos, entonces solamente se hace con fines epidemiológicos, y no tengo conocimiento de cuál sea el mercado para test, para estos kits que reconocen diferentes variantes en Perú, pero es la otra solución. Habría que consultar con los laboratorios de biología medical. Pero en todo caso, Sí. esas son las 2 técnicas para saber si es una variante o no. Sí, porque hasta hace unos meses atrás, pues, estábamos con una sola variante, entonces llegó la variante brasileña y tengo conocidos que estás infectado, digamos, un domingo y el día martes ya no estás. Entonces, es recontra mortal, ¿no? Pero, o sea, acá quizás una recomendación también ante esto es que apenas tengas un síntoma X, es hacer tu prueba de descarte, ¿no? Sí, es algo que generalmente toco con detalle cuando explico cómo funcionan los test, pero definitivamente, como les decía al final de la presentación, desde que una persona presenta un síntoma, necesita ser testeada para saber si es SARS-CoV-2, porque no hay ningún síntoma que sea específico al SARS-CoV-2 o ningún síntoma que descarte el SARS-CoV-2. En verdad se han intentado hacer modelizaciones para saber cuál combinación de síntomas me daría un diagnóstico, y lamentablemente ninguna funciona porque es un virus que produce manifestaciones clínicas muy diferentes, y entonces la única manera de asegurarme de que eso no es realizando un test. Y lo ideal es que cada vez que una persona presenta síntomas que parecen o que son asimilables a SARS-CoV-2, a la COVID-19, esta persona tiene que realizar un test. Acá tenemos una penúltima pregunta. La señora María Belén hace la siguiente consulta. Cuando un trabajador da positivo al COVID-19, las personas que han estado en contactos, o sea, con compañeros de trabajo en contacto directo, también deben aislarse hasta poder tomarse una prueba de descartes. Esto es para evitar contagiar a otros trabajadores en la oficina.
Sí. Una persona que ha estado en un contacto estrecho con la otra persona en la oficina, en la casa, en la escuela o en otro lugar, es una persona contacto. Hasta que esta persona, yo les voy a explicar cuál es el protocolo aquí en Francia. La persona contacto, si vive en la casa del caso inicial, se tiene que testear inmediatamente y 7 días después. Si la persona no vive con si la contaminación ha sido dada en la escuela, en la universidad o en el lugar del trabajo, esta persona tiene que aislarse y tomarse el test 7 días después. Si es negativo, puede regresar a su oficina, y si es positivo, tiene que hacer 7 días más de aislamiento. Entonces, la respuesta es sí, porque si ha habido un contacto estrecho, es probable, y una vez más, como les explicaba, los distintos escenarios. Si el contacto ha sido de más de 15 minutos, si las personas comieron juntas, por ejemplo, si el espacio era cerrado, no era ventilado, si fue un momento en el que, no sé, era una repetición de un coro y estuvieron cantando, o sea, en verdad hay que hacer un análisis de la situación. Si uno considera que ha habido un contacto a riesgo, efectivamente, esta persona también tiene que aislarse durante 7 días y hacer un test a los 7 días. Tenga o no tenga síntomas. Ahí, digamos, sí es válida la información que tú nos das, Patricia, porque acá tenemos un protocolo que obviamente todos estamos sujetos a poder infectarnos, los que estamos trabajando de manera presencial. Y si tengo yo contacto directo con X trabajador, ¿no? Como tú dices, me pongo a almorzar con él o tenemos una reunión, a pesar que podamos tener 2 metros de distancia de uso de mascarilla, creo que el empleador está obligado a hacer una investigación y el médico ocupacional determinar si es válido hacernos una prueba de descarte, ¿no? Ahí sí, digamos, es de acuerdo al protocolo que maneja cada institución, creo yo. Acá hay la señora María Quirós, bueno, acá ya se respondió la pregunta. Roger Espinosa, el jefe del área de gestión de la calidad, hace la consulta. ¿Se recomienda el uso de ivermectina de forma preventiva? Ahora que estamos con estos temas de sí, no. ¿Cómo es el tema acá, Patricia? ¿Qué opinión tienes? Una vez más, yo no doy mi opinión, porque yo vengo aquí en mi rol de científica y yo me debo darles una respuesta científica. Al día de hoy, no hay ningún estudio que haya comprobado la efectividad de la ivermectina de manera preventiva. Entonces, yo soy evaluadora de nuevas tecnologías y esto incluye, yo trabajo para el área de actos, entonces es todo lo que es procedimientos, cirugías, test, nuevas técnicas, etc. Pero también a veces pueden ser dadas junto a dispositivos médicos o medicamentos. Entonces, nosotros, para darle visto bueno a un medicamento, a un dispositivo médico, la ciencia y las administraciones y las autoridades independientes evaluadoras necesitan evaluar estos productos en base a estudios clínicos bien llevados, rigurosos, científicos, que comprueben que algo funciona. Entonces, mientras ese estudio que permita observar realmente la diferencia entre no usar un medicamento o versus a usarlo en condiciones reales, no podemos recomendar el uso de este medicamento. Y es el caso hoy en día de la ivermectina. Lo que les puedo dar como información es que hay 3 señales fuertes de diferentes instituciones que no recomiendan la ivermectina, y una de ellas es la FDA, que es la agencia reguladora de Estados Unidos, y sobre todo el hecho de que los fabricantes de este medicamento ya han salido a decir que no se debe utilizar, al menos por ahora,
de forma preventiva para la COVID-19, ni de forma preventiva, y de hecho lo que sí les puedo asegurar es que en tratamiento la ivermectina no funciona para las formas severas de COVID-19. Ya han habido 2 o 3 estudios que lo han demostrado clínicamente, y como les vuelvo a repetir, de forma preventiva no ha sido demostrado. Bueno, acá hay una consulta, bueno, ya es un tema un poco más nacional. Bueno, salió la especulación, la señora María Quiroz, que hace la consulta tenemos elecciones el día domingo. Se especuló pues que la OMP exigía que se quitaran las mascarillas, ¿no? Hoy en la mañana salió un reportaje, señora María, si me escucha, salió un reportaje, es un tema ¿cómo se llama? De visualizar no es que te quite la mascarilla, solamente para ciertos casos la OMP te va a exigir, digamos, quitarte la mascarilla para ver si hay una duda, digamos, con la foto que tienes en tu DNI con la persona que va a ir a votar, ¿no? No va a ser para todos, no te está exigiendo, solamente va a ser inopinado o cuando haya una especie de duda, nada más. Y siempre manteniendo un protocolo que ya la OMP lo está colocando en la página web. Bueno, hay una consulta de la señora Rosa Niño, que es la inquietud, porque acá los trabajadores, en su mayoría, es que vienen a veces en transporte público, ¿no? Y como te acabo de comentar, Patricia, desgraciadamente no se cumplen a veces los protocolos de seguridad, ¿no? Lo voy a hacer, digamos, voy a formular esta pregunta. Laboramos en forma presencial y tenemos que viajar en transporte público ya que no se respeta el distanciamiento social. ¿Qué alto porcentaje estamos expuestos al contagio? Puesto que yo ya tuve el COVID, ¿puedo volver a reinfectarme? Gracias. Bueno, yo siento mucho de que tengan que estar expuestos en el transporte público. Bueno, nuevamente lo ideal es hacer teletrabajo. Entiendo que hay puestos que no puedan hacer teletrabajo. La respuesta a esta pregunta es que sí hay casos de recontaminación que han sido descritos en la literatura. Entonces, haber tenido la COVID-19 no impide una nueva recontaminación. Para disminuir los contactos en los medios de transporte, lo más que se puede hacer es llevar doble mascarilla, careta, evitar de hablar. Y bueno, una de las soluciones que les presentaba yo durante la exposición es que se hable con el empleador de repente para iniciar el trabajo más tarde o más temprano, pero esta es una cuestión mucho más estructural, mucho más de institución, pero en definitiva el empleador y el empleado tienen que buscar un buen compromiso para disminuir al máximo absolutamente todos los riesgos. Sí, yo coincido contigo en esa parte, Patricia, incluso con el tema de transporte, antes de la pandemia, se planteaba el Ministerio de Transporte, digamos, el tema de la congestión vehicular, ¿no? Bueno, después ya tocó la pandemia y creo que la institución con el trabajador deben manejar un tema de horarios, ¿no? Quizás un grupo entra más temprano, otro grupo quizás entra más tarde, quizás mantener un poco los horarios que teníamos antes. Entonces, acá, digamos, somos 100 y pico de personas, pero igual, digamos, no todos están trabajando de manera presencial, hay un grupo que está trabajando en remoto. Y esta gente que trabaja de manera presencial, sí he tenido la constante quejas, no sé si es decir la palabra de esa forma, pero igual hay su preocupación de contagiarse, digamos, de un medio de transporte, porque no todos tienen la posibilidad de tomarse un taxi, ¿no? Entonces, no todos tienen la posibilidad de tener sus vehículos propios, ¿no? Desgraciadamente hay gente que viene, ya sea de la distancia A, B, C, de donde vengan, pero toma un vehículo de transporte donde, desgraciadamente, en las horas puntas, esto se congestiona y parece que no hubiese pandemia. Todos están desprotegidos, ya no hay control realmente, ¿no? Entonces, quizás eso es un tema que se puede manejar internamente, digamos, con la institución, digamos, el tema de los horarios. Ahora que tenemos el toque de queda, pues a partir de las 9 de la noche, quizás correrlos un poco, adelantarlos un poco, como tú le indicas, ¿no? Esa sería quizás una alternativa. Y evitar, digamos, eso va para todos los trabajadores, el estar hablando por celular, digamos, en el carro, ¿no? Eso también, digamos, es un tema, digamos, que debemos evitarlo.
hasta llegar a nuestro punto de destino y poder quizás poder comunicarse con la persona, ¿no? A veces pueden haber emergencias, ¿no? Yo lo que he hecho en algún momento pues es bajarme del carro a una emergencia X porque tenía un familiar que estaba enfermo y bajarme del carro para evitar, digamos, sacarme la mascarilla en ese momento para poder conversar porque es una emergencia realmente, ¿no? No, Entonces, sí, sí, definitivamente. Sacarse la mascarilla es fatal. Eso sí, fatal. Y como les decía, lo mejor es ir en silencio en el medio de transporte en el que se vaya, en tren, en auto, en bus, como les mostraba en el gráfico. Una persona que transmite COVID, incluso respirando, hay partículas que van a quedarse en el ambiente si no tiene una mascarilla. Pero es mucho mayor cuando la persona habla o grita o canta. Entonces, la mejor solución es ir todos calladitos. bueno, acá hay unas dos últimas preguntas de Patricia, del asistente gerente, y la señora Rosa Niño nuevamente. La vamos a plantear. Bueno, Patricia está en un área con 5 personas. Estamos en el segundo piso de Barcelona, en un área de 250 metros cuadrados más o menos. Ahí en ese sitio, por ejemplo, no hay ventilación. Las ventanas son No se herméticas, pueden abrir. entonces no se pueden abrir. Sin embargo, hay un aire acondicionado, hay 5 personas, el espacio es amplio, están separadas. Ahí sí tenemos esas micas de vidrios para que no haya este tema, digamos, cuando vienen a veces a dejar un documento, etcétera, ¿no? Dado que no hay ventilación, me dice Patricia, contamos con aire acondicionado y además hay 2 ventiladores. Entonces, no tienen ventilación natural. ¿Cuál sería la recomendación en este caso? Y la otra pregunta para terminar, sí. Para terminar, antes, para cerrar el tema, las secuelas, ¿cuáles son las secuelas después de la COVID? ¿Cuánto tiempo dura? Dice la señora Rosanín. Ok. Para el primer caso, yo les voy a dejar en el link de esta presentación, de repente en el Facebook, el simulador del profesor de la Universidad de Colorado que les va a permitir entrar algunos datos y calcular cuál es el riesgo de contaminación. Pero básicamente en espacios en los que no se puede abrir las ventanas, porque hay edificios que han sido configurados así. De hecho, yo creo que las normas van a cambiar después de COVID-19. Lo ideal es programar el aire acondicionado con renovación de 100% del aire todo el tiempo. Y como les decía durante la exposición, es algo que va a costar económicamente y también ecológicamente, pero es la única solución para asegurarse de que el aire sea renovado y que haya una aeración artificial, ciertamente, pero que exista. Sin embargo, no les aconsejo prender los ventiladores, porque no es el mismo sistema de funcionamiento. ¿Te refieres al aire acondicionado o a los ventiladores portátiles que están instalados? Los ventiladores portátiles, porque escuché que habían ventiladores. Yo no recomiendo usar los ventiladores. ¿Y el aire acondicionado sí se puede prender? En este caso, el aire acondicionado sí, porque el aire acondicionado va a renovar el aire con aire del exterior. Ok. En cambio, el ventilador simplemente va a brasear. No existe esa palabra. Sí, pues en este caso... Un ventilador convencional de pie simplemente va a generar más flujo del aire existente con todas las partículas y el aerosol que se mueva de un lado al otro. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que haya aire del exterior que renueve el aire que eventualmente pudiera estar contaminado en la pieza en la que nos encontramos. En este caso están en el segundo piso y obviamente el tercer piso es ventilado, entonces sí se puede recomendar usar el aire acondicionado en este caso, ¿no? Con 100% de aire que se renueve del exterior. Con 100% de aire que se renueve del exterior. Y la otra es la secuela de la COVID. ¿Qué tiempo dura? En la HAS mis colegas del equipo de recomendaciones han sacado un documento muy interesante sobre COVID largo, en el que se observan que hay secuelas que duran hasta más de 6 meses, incluso 8 meses. Incluso hay diferentes estudios y en verdad son muy heterogéneos porque depende de
del muestreo, si han sido pacientes hospitalizados, pacientes que estuvieron en UCI o simplemente personas que fueron tratadas desde casa. Y algunos dicen que hay entre 5 y 10% de estos pacientes que continúan presentando secuelas hasta 8 meses después. Y estas secuelas generalmente están relacionadas con la pérdida de olfato y del gusto, pero también con la función pulmonar, puesto que los pacientes que han tenido una infección avanzada y en una gran área del pulmón, ven su función pulmonar disminuida y entonces tienen tendencia a agitarse mucho más rápido. Algunos de ellos no pueden respirar bien, incluso cuando realizan pequeñas caminatas o se movilizan en el interior de su hogar. Entonces se les hace definitivamente muy dificultoso retomar una vida normal después de ello. Ya. Patricia, antes de terminar esta reunión que ha sido muy fructífera para todos, quiero pedirle a todos que activen sus cámaras para tomar una foto. Stephanie, ¿nos puedes ayudar con esto? ¿Cómo sería acá en este caso, Darío, para que puedan tomarse la foto que me está pidiendo SIC-TV? Sí, ingeniero. Buenas tardes a todos. Un gusto, doctora Patricia. Muchas gracias por las recomendaciones y la exposición que nos brindó. Y quería comentarles que por favor puedan activar sus cámaras para poderles hacerle una toma de fotos. Buenas tardes. Sí, ya se están conectando más A personas. ver, compañeros, no soy aprista, pero ¿cómo se llama? Activen sus cámaras, por favor. A ver, activen su cámara. Enrique, ¿cómo estás? Este es el jefe de logística, el ingeniero Enrique Luna, el ingeniero Roger Espinosa, jefe de sistema de calidad. ¿Estamos todos? Nos avisas, Stephanie, nos avisas si estamos todos para la foto del recuerdo. Ahora ya se están acoplando. A ver, hay que darles unos minutos más. Ya, mientras tanto, se comunica, Personas. digamos, creo que el día 21 tenemos otra charlita, Patricia. No sé si nos puedes adelantar un poco el temario, por favor, el 21 de este mes, 21 de abril. El 21 de abril vamos a hablar de vacunas y vamos a... Bueno, definitivamente, una vez más les voy a tocar el tema desde un punto de vista científico para que entiendan cómo las vacunas funcionan, por qué la vacuna salió tan rápido, por qué fue validada tan rápido, pero también vamos a hacer un recapitulativo de los resultados de todas las personas que ya han sido vacunadas en el mundo, puesto que contamos con más de 500 millones de dosis que ya han sido no distribuidas, sino colocadas en pacientes. Entonces, ya tenemos una gran experiencia, a pesar del corto tiempo, 500 millones de dosis es enorme, es un montón. Entonces vamos a poder hablar de ello y desmitificar un poco los miedos que podrían continuar en torno a la vacuna de la COVID, contra la COVID-19. Bien, aprovecho un poco que estamos acá todos presentes, ya a través de la gerencia, agradeciendo de antemano tu participación, Patricia. Por lo menos vamos a hacer una gestión para un certificado a nombre del Colegio de Ingenieros por el apoyo que nos has estado dando, no solamente en esta reunión, sino anteriormente con la gestión de riesgos y desastres, y bueno, y más adelante con este tema de la vacuna que de hecho van a haber muchas preguntas de por medio, las dudas que vamos a tener todos, las eficiencias de estas vacunas que están saliendo, ahora con las nuevas cepas, un montón de cosas que vamos a conversar seguramente el día 21. Stephanie, ¿cómo vamos? Stephanie, ¿estamos?